Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta videoclase que busca presentar las recomendaciones sobre prácticas y actitudes en la asistencia del embarazo y nacimiento institucional. Estas nuevas recomendaciones son unas recomendaciones que buscan ser complementarias al ya conocido Manual para la Atención en la Mujer en el Proceso de Embarazo, Parto y Puerperio, en el entendido que buscan facilitar un cambio en lo que hace a las prácticas del nacimiento. En los últimos años ha habido un cambio en el paradigma de atención del nacimiento. Durante muchos años se buscaba controlar el proceso del nacimiento, perdiendo un poco el enfoque de que es un proceso fisiológico, que está cargado de valores sociales, culturales, y en el cual el centro del proceso de atención inevitablemente siempre tiene que ser la mujer, su pareja y su familia. Es por eso que el desarrollo de la medicina basada en la evidencia, que ha mostrado que prácticas que durante muchos años y con ciertas justificaciones se realizaban no eran correctas, permiten que hoy en día podamos realizar una serie de recomendaciones que buscan guiar el proceso asistencial, centrando justamente el mismo en la mujer, buscando ser respetuosa de los derechos de la misma y de su familia, y tratar de obtener al mismo tiempo los mejores resultados en salud que hemos estado teniendo en este país en los últimos años. Es así que estas recomendaciones, que buscan justamente recoger una serie de prácticas que no son difíciles de llevar adelante, pero que requieren cambios en las prácticas profesionales de los equipos de salud, que son necesarias guiar y establecer un marco de referencia que con este documento creo que estamos logrando. Espero que lo puedan aprovechar y muchas gracias. Comenzamos. ¿Cómo están? Mi nombre es Leticia Romeu, yo soy obstetra partera y estoy aquí para compartir con ustedes el contenido de este documento de recomendaciones sobre las prácticas y actitudes en la asistencia al nacimiento institucional que realizamos en el Ministerio durante el año 2018 con el apoyo de UNPA. Contarles que durante la redacción de este documento se realizó durante todo un año y al finalizar la misma fue validado con distintos actores de la academia, ya sea de la ODELAR, de Facultad de Enfermería, las clínicas de ginecotología, la Escuela de Parteras y Facultad de Psicología. También contamos con la validación por parte de asociaciones gremiales profesionales como la Sociedad de Ginecotología y la Asociación Obstétrica del Uruguay. Para comenzar y colocar un poco de marco a este documento, sabemos que se encuadra la edición del mismo en la propuesta de cambio en el modelo que nos da la reforma de salud en el año 2007. La reforma de salud propone cambios a nivel de 3 sectores, a nivel del sector de gestión, del sector de financiación y del modelo de atención. Cuando hablamos de un cambio en el modelo de atención, en esta nueva propuesta vamos a priorizar la atención primaria en salud, generando redes entre los distintos niveles de atención y priorizando el primer nivel. También se enmarca en los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud, en donde nos habla de una asistencia con orientación preventiva, integral, de contenido humanista, universal, equitativa y de continuidad, de calidad integral en la atención y que de acuerdo a normas técnicas y protocolos de actuación respete los principios de la bioética y los derechos humanos. En este contexto, estos principios rectores nos señalan un proceso de cambios y de reorganización de las políticas de salud. Nos obligan a reflexionar sobre las prácticas y actitudes que brindamos durante la asistencia cotidiana y a priorizar la calidad en las distintas etapas del proceso asistencial. Y también este documento tiene un marco en derechos, porque sabemos que la salud sexual y reproductiva debemos visualizarlo como un derecho humano. En este sentido, esta declaración nos hace ver al Estado como un garante de responsabilidades al respecto de la salud sexual y reproductiva.
De esta forma es que en el último tiempo nuestro país ha avanzado mucho en derechos en cuanto a salud sexual y reproductiva. Contamos con la Ley 18.426 en defensa del derecho de la salud sexual y reproductiva, que en el artículo 3, de forma explícita, nos promueve el parto humanizado, garantizando la intimidad y la privacidad, respetando el tiempo biológico y psicológico y las pautas culturales de la protagonista, evitando prácticas invasivas o suministro de medicación que no estén justificadas. Con todo este marco legal podemos entender que el cambio en el modelo asistencial y la nueva propuesta en cuanto al nacimiento institucional se va a ir encuadrada en un marco de derechos, y por esta razón ya todos es necesario que implementemos el cambio. También sabemos que en el 2015 el Ministerio de Salud propone, mediante la identificación de los problemas de salud de la población, y los prioriza según criterios de magnitud y relevancia, y nos propone sus objetivos sanitarios nacionales para el 2015-2020. Para poder alcanzar, propone los objetivos sanitarios nacionales. Para poder alcanzar los mismos, nos plantea los objetivos estratégicos, en donde el tercero de ellos, que habla de mejorar el acceso a la atención de salud en el curso de la vida, propone actividades directamente relacionadas con el nacimiento. Y estas son la humanización del parto institucional y la disminución de la tasa de cesáreas. Para ello propone reducir en un 10% las cesáreas evitables y aumentar un 20% las mujeres nulíparas que reciben preparación para el nacimiento. En este contexto es que se lleva adelante la meta 1 de preparación para el parto. ¿Por qué directamente estamos pensando en el índice de cesárea? Sabemos que desde el 85, que la OMS está reviendo la propuesta asistencial en torno al nacimiento, nos dice que no hay justificación alguna para que ninguna región presente una tasa de cesáreas que supere el 10 al 15%. Si miramos la gráfica que estamos exponiendo, en nuestro país, desde el 2008 hasta el momento actual, el índice de cesáreas oscila en un 40%. Vemos que en los últimos 3 años hay cierta tendencia a la meseta. Este porcentaje se encuentra muy por encima de la recomendación y de sus familias. Por esta razón es que este documento de recomendaciones pretende ser una herramienta en donde los equipos de salud puedan animar a las mujeres gestantes y a sus familias a practicar el autocuidado en el periodo prenatal, a reconocer cuándo necesitan ayuda y de qué tipo, a mejorar las condiciones del embarazo, del parto y del puerperio en un marco de derechos en salud sexual y reproductiva, a centrar la atención en el usuario y su familia y no en el equipo prestador de salud, garantizando el uso adecuado y oportuno y eficiente de las tecnologías disponibles, y implementar buenas prácticas asistenciales basadas en la mejor evidencia disponible. ¿Cuáles son los objetivos de nuestras recomendaciones? Facilitar el Sistema Nacional Integrado de Salud, el ejercicio de los derechos en salud sexual y reproductiva, a promover el cambio en el modelo asistencial actual, a generar una herramienta de trabajo para la asistencia respetuosa del embarazo, parto y puerperio en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y a facilitar la sustentabilidad del sistema en el ámbito de la salud materno-infantil mediante la promoción de un modelo asistencial basado en buenas prácticas de atención en un marco de derechos en salud sexual y reproductiva. Esta gráfica plantea un poco de historia, si bien la idea no es detenerse en la misma, pero sí tener presente que en la actualidad estamos atravesando un cambio en el modelo asistencial que viene de la mano de un cambio en la propuesta y atravesando un cambio de paradigma en la asistencia médica en general, en la asistencia en salud en general. Por esta razón es que es tan difícil llevar adelante esta propuesta, porque los cambios en las prácticas y en las actitudes son los más difíciles de incorporar en las distintas disciplinas en torno a la salud. Tener presente que la obstetricia en sus comienzos, los resultados y las muertes estaban liberadas a la suerte en los inicios tempranos de la historia. Sabemos que comenzamos a estudiar el evento del nacimiento en sí y el proceso en sí con el fin de mejorar los resultados de moro y mortalidad materno-fetales. Sabemos que cuando comenzamos a intervenir el proceso, el objetivo era disminuir la mortalidad materna. Y muchas conductas que se tomaron en la época, como la institucionalización del nacimiento, en donde mejoró muchísimo la higiene del proceso en sí, muchos descubrimientos de la época, como fue la aparición de la oxitocina, la penicilina, el monitoreo fetal y la ecografía como herramientas para la valoración de la salud fetal,
Y muchas medidas que se tomaron, como intervenir el proceso diagnosticando oportunamente complicaciones y tratando de resolverlas, generaron por todas juntas un impacto importante en la mortalidad materna a nivel mundial. Por esta razón, todos estos avances en la medicina no deben de ser dejados de lado, porque este impacto abrupto en la mortalidad que nos hace llevar a finales del siglo XX, los comienzos del siglo XXI, pasar de una mortalidad materna a nivel mundial de 500.000 a, en el año 2013, poder tener 289.000 a nivel mundial, es un impacto abrupto y es un impacto beneficioso para nuestras mujeres y nuestras familias y, por supuesto, para nuestros recién nacidos. No debemos de olvidar todo esto y esto tiene que seguir en el mismo sentido. ¿Qué plantea la OMS a finales del siglo XX, a comienzos del siglo XXI? Plantea que toda esta propuesta, si bien logra buenos resultados, quita el protagonismo a la mujer, la coloca en un contexto de enfermedad y convierte la experiencia del nacimiento en una experiencia que no es positiva para la misma y que no hace un uso adecuado de las tecnologías para el mismo. Por esta razón, mediante distintos documentos, en el 85, que se realiza la Declaración de Fortaleza, en el 96, la edición de un documento que habla de las herramientas y las tecnologías apropiadas para el nacimiento, nos invita a reflexionar y comienza a impulsar este cambio en el modelo asistencial que viene de la mano de una disminución en la medicalización y un cambio para un modelo llamado humanista y respetado del nacimiento, en donde se priorice la experiencia y, por supuesto, los buenos resultados en salud materno-fetal, pero sobre todo se priorice lo fisiológico y lo biológico del evento de nacimiento en sí. ¿Cuál es el concepto de asistencia humanizada y respetada durante el nacimiento? Es centrar la atención sanitaria en la mujer embarazada y su familia, respetando los protagonistas y los acompañantes, empoderándolos en la toma de decisiones seguras e informadas, y se pone de manifiesto construyendo puentes que priorizan la comunicación, ya sea en el equipo de salud entre sí y con los usuarios, para evitar la vulneración de la autonomía de la mujer que a veces los procesos de medicalización provocan. Debemos de tener presente que en el parto normal debe existir una razón válida para interferir en el proceso natural. Esto es un enunciado que la OMS nos empieza a decir en el año 1985, y desde ese momento es que estamos obligados a comenzar a rever nuestras prácticas. Esta diapo que sigue nos habla del bajo riesgo obstétrico y del alto riesgo obstétrico. ¿Por qué lo traemos? Porque en muchos casos se hace difícil pensar una propuesta en este contexto de humanización y de una propuesta respetada del nacimiento cuando estamos hablando de embarazos de alto riesgo, porque muchas veces tomamos alto riesgo como un evento para medicalizar, que va de la mano de la medicalización de la asistencia sanitaria. Traemos aquí esta reflexión porque tenemos que tener presente que valorar el riesgo en obstetricia solo basado en alto o en bajo riesgo resulta poco específico. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que un embarazo que se cataloga de bajo riesgo en cualquier momento puede presentar complicaciones que nos lleven al alto riesgo, y de la misma forma una usuaria, una embarazada que cursa un embarazo de alto riesgo puede llegar a tener un nacimiento tal cual la asistencia de uno de bajo riesgo. Por esta razón es muy importante tener presentes estos conceptos y no limitar esta propuesta asistencial solo a los embarazos que son catalogados de bajo riesgo. Debemos tener presente en todas las situaciones, sin descuidar la asistencia en sí misma. ¿Cuáles son los 3 pilares de la asistencia humanizada de nacimiento? Como decíamos, uno de ellos es centrar la atención en la mujer embarazada y su familia. Otra gran pata está basada en las prácticas asistenciales, basadas en la mejor evidencia científica disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que es una buena práctica asistencial. Es aquella que toma en cuenta la mejor evidencia científica disponible, también toma en cuenta la experticia del técnico que va a realizar la práctica, pone en conjunto, valora estos 2 elementos y realiza una intervención o una práctica sabiendo que esta es la que va a generar mayor beneficio para la mujer o incluso el menos daño posible. ¿Cuál es otra de las patas importantes de este modelo asistencial?
cuidar el equipo prestador de salud. ¿A qué se refiere cuando hablamos de cuidar el equipo prestador de salud? Sabemos que el modelo anterior de propuesta sanitaria, que era el modelo médico hegemónico, colocaba al técnico, al profesional de salud en el centro de atención. De esta forma le colocaba presión y lo hacía responsable del 100% de los resultados y de la atención brindada, colocándolo en una posición de casi Dios, en donde era responsable de todos los resultados. Esta propuesta asistencial, que se basa en un trabajo desde la interdisciplina, desde la multidisciplina, pretende que esta responsabilidad sea compartida tanto en el equipo de salud como en las decisiones que se toman con consenso y con buena información entre los equipos y los usuarios. De esta forma propone cuidar al prestador, le saca presión, lo saca del eje en cuestión y lo coloca como un actor más que va a brindar esta asistencia en conjunto con todo el equipo y con los usuarios. Esto hace más fácil la asistencia, hace más fácil el rol del profesional de salud en este momento en donde la medicina en torno a la asistencia de los nacimientos genera mucha demanda desde la presión en obtener buenos resultados. ¿Cómo está organizado nuestro documento de recomendaciones? Plantea en dos etapas. En la primera etapa, recomendaciones ligadas a los equipos de gestión clínica en cualquiera de las etapas del continuo del proceso de atención. Y en una segunda parte, plantea recomendaciones para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Vamos a comenzar con las recomendaciones a los equipos de gestión clínica. Como hacemos el continuo de asistencia de los nacimientos, comenzamos por las recomendaciones referentes al control prenatal. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? La integración del equipo de salud. Sabemos que los obstetras parteras, ginecólogos, médicos de familia, son los recomendados y habilitados por nuestro ministerio para la valoración y el seguimiento de los embarazos en el control prenatal. También tenemos que tener presente que para que esta propuesta asistencial sea exitosa, la valoración de la usuaria desde una mirada de la interdisciplina es la recomendada. Sabemos que contar en el equipo con personal de enfermería, psicología, odontología, nutrición, asistente social, anestesiología o cualquier otro que la asistencia, el conversar con la usuaria se vea la necesidad de convocar al equipo, nos va a permitir generar un abordaje integral, holístico de la mujer y de su familia y de su situación clínica, y nos va a permitir que esta propuesta en el control prenatal se convierta en cada oportunidad una oportunidad en donde las buenas prácticas en salud se vean replicadas, se vean informadas y adoptadas por la usuaria y replicadas en su núcleo familiar. ¿Cuáles deben ser las características de la consulta? En la consulta debemos de tener tiempo para dar un espacio de discusión, ya sea para pegarnos a la guía clínica que nos da la pauta de cómo debemos llevar adelante un control prenatal, que en todos los casos debemos apegarnos a la misma, pero aparte de realizar este control prenatal estricto según la guía, debemos de dar espacio a un intercambio, ya sea para la valoración de las distintas rutinas obstétricas que se toman, como para dar lugar a las situaciones especiales que tenemos en torno al control prenatal, poder abordar las mismas y poder discutir en todos los casos cuál es la mejor decisión y cuál es la mejor conducta a llevar adelante. Debemos tener presentes las decisiones informadas. ¿Qué son decisiones informadas? Es cuando nos sentamos a hablar con la usuaria y con su familia y damos todo el abanico de posibilidades. Esas son decisiones informadas, donde brindamos una información veraz, certera y oportuna, que siempre tiene como objetivo mejorar los resultados y no puede obedecer la información que damos a ningún otro tipo de interés. Para que esta propuesta asistencial sea exitosa, debemos tener presente que el uso de las tecnologías debe ser el apropiado en este evento del embarazo, de la vida de la mujer. Y el uso de las tecnologías debe tener en consideración no solo la sustentabilidad del sistema, sino también no tenerlos presentes como una herramienta de medicina legal, sino utilizarlo como recurso para
un diagnóstico oportuno o una resolución oportuna de un cuadro clínico que hayamos. También debe formar parte del control prenatal la preparación para el nacimiento. Sabemos que la preparación para el nacimiento, según la OMS, es una estrategia que mejora los resultados obstétricos, ya sea por adhesión, mejor adhesión al control prenatal, mayor participación de la pareja y de la familia, mayor tolerancia al dolor durante el trabajo de parto cuando se da una preparación oportuna para el mismo, mejores resultados en cuanto a la lactancia, ya sea en su instalación y en su continuidad, mejora el acercamiento de las usuarias a los equipos de salud y es el momento oportuno para la construcción del plan de partos, que vamos a hablar un poquito más adelante. El plan de partos, nosotros recomendamos que se construya en las clases de preparación para el parto y sabemos que en este momento en nuestro país contamos con la Meta 1, en donde el Ministerio no solo promueve la realización de estas clases, sino que también, mediante una meta, retribuye a los prestadores de salud que se comprometen con el cronograma y la planificación y el cumplimiento de esta preparación tal cual se propone en dicha meta. A continuación, estamos valorando la guía NICE, que es una guía de recomendaciones del Reino Unido que, mediante la valoración de la mejor evidencia disponible, realiza una nueva clasificación de las distintas etapas del embarazo. Como dijimos, nuestras recomendaciones están enfocadas en el continuo de asistencia del proceso del nacimiento. Ya hablamos de las recomendaciones a nivel del control prenatal y ahora vamos a ir a las recomendaciones en las distintas etapas. Por eso comenzamos comentando las recomendaciones en la consulta de emergencia, que es el primer contacto que va a tener la usuaria con nuestra institución. En la emergencia debemos de contar con, en primer lugar, un espacio que sea cómodo, que puede cuidar la intimidad de la usuaria, que esté correctamente señalizado y que brinde en cada oportunidad una instancia al diálogo, en donde se va a valorar el motivo de consulta, se va a tratar de llegar a un acuerdo con la usuaria y con su familia sobre cuál es la mejor conducta según el motivo de consulta de la misma y respetando lo que nos dice la guía NICE, vamos a intentar a promover la internación cuando la usuaria se encuentra cursando la primera etapa del parto con una fase activa y una fase en donde las contracciones ya estén realmente instaladas. Si tenemos en cuenta las recomendaciones de la guía NICE, la primera etapa del nacimiento se da en lo que llamamos el periodo dilatante, que conocíamos antes, marcado por una fase lenta, en donde la dilatación cervical es menor a 4 centímetros y las contracciones uterinas tienen un patrón contráctil que no tiene el mismo ritmo ni es continuo durante el tiempo. En esta etapa del parto, en esta primera etapa, que es lo que llamamos la fase lenta, tenemos que tener presente que la internación no es recomendada. ¿Por qué? Porque el continuo de la dilatación en esta etapa no se va a hacer presente. Y la internación puede llevar a la promoción de intervenir el proceso para lograr desencadenar y llegar a la segunda etapa, en donde sí vamos a esperar una dilatación que comience a avanzar. Por esta razón es que previa a que realmente esté instalado el trabajo de parto, que retengamos un patrón contráctil de 3 o más contracciones y una dilatación cervical mayor a 4, siempre que esté mantenido en el ritmo de ese patrón contráctil, ahí es cuando realmente vamos a recomendar el ingreso de los usuarios a las maternidades. Vamos a ver que en esta propuesta las recomendaciones a la primera etapa y a la segunda etapa del trabajo del nacimiento, del parto en sí, están planteadas en 2 ámbitos. Unas que son las prácticas que no son recomendadas. ¿Por qué no son recomendadas? Porque no tienen evidencia científica atrás que diga que son buenas y beneficiosas para la usuaria y hasta incluso se podría valorar que su realización pueden llegar a generar un perjuicio. Por esta razón, son prácticas no recomendadas. ¿Cuáles tenemos referentes a la primera etapa? La primera etapa, volvemos a recordar, que es la etapa dilatante y según lo que valoramos a las guías NICE, la etapa dilatante cuando ya está en su fase rápida, no vamos a recomendar la
colocación rutinaria de la vía venosa periférica o el uso de rasurado perineal o de enemas evacuadores. Estas 3 prácticas se ven casi erradicadas en nuestro país. La suspensión de la vía oral, el decolamiento de las membranas ovulares como forma de inducción de la dinámica uterina, limitar los movimientos, el uso sistemático del partograma, esta herramienta, justamente de la mano de lo que nos propone la clasificación en la guía NICE, no sería apropiado su uso a no ser que esté instalado realmente la fase rápida del trabajo de parto. No vamos a indicar de rutina oxitocina ni romper membranas en forma rutinaria para acelerar cualquier etapa del proceso. El control de la salud materno-fetal con una monitorización fetal continua tampoco está recomendado. Vestir a la usuaria con material estéril. El examen ginecológico a repetición sin evidencia de un beneficio para la salud materna. Administración de antiespasmódicos para evitar el tiempo de la primera etapa del trabajo de parto y las prácticas y actitudes del equipo asistenciales que no estén justificadas y que además interfieren desde el punto de vista emocional, afectando el proceso fisiológico del nacimiento. Todo esto que nombramos hasta el momento es lo que no se recomienda para la asistencia de la embarazada en su primera etapa del parto, que es lo que llamamos el periodo dilatante. ¿Qué es lo que vamos a recomendar? Y lo vamos a recomendar porque tiene un gran respaldo científico, es una recomendación fuerte. Vamos a recomendar el consentimiento informado, que es lo que tratamos de que nos llevemos este concepto con la imagen en donde vemos un técnico, que es una partera, que está conversando con la usuaria, que está sentada en su banquito. Recomendamos fuertemente durante todo el trabajo de parto hacer uso del consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es una herramienta que tienen los usuarios para dejar por escrito o en su efecto en forma verbal que durante cualquier intervención propuesta o terapéutica propuesta, el equipo se sentó, conversó con la usuaria y vio todos sus beneficios y todos sus inconvenientes. El consentimiento informado lo fomentamos su uso durante todo el proceso asistencial y durante la etapa de internación y del proceso dilatante, así como también vamos a ver que después lo vamos a retomar en la segunda etapa, es una de las prácticas y actitudes que tienen un fuerte respaldo científico atrás y que se ve que mejora los resultados. Otra práctica recomendada es el acompañamiento continuo de la usuaria de una persona que ella elija durante todo el proceso asistencial. Sabemos en nuestro país que en el año 2005 contamos con la ley de acompañamiento para las embarazadas y que esta ley, si bien en sus comienzos generó alguna resistencia, hoy por hoy se cumple en todas las instituciones que asisten a la mujer embarazada. Y sabemos que esta práctica tiene un fuerte respaldo científico atrás y mejora muchísimo los resultados, acorta los tiempos y mejora la experiencia de la usuaria en torno al nacimiento. ¿Qué otra práctica está recomendada? El uso del plan de partos. Como estuvimos conversando hoy, la construcción del plan de parto, el momento adecuado es durante las clases para parto, y el uso del plan de parto es una herramienta que puede actuar como una conexión entre los equipos de control prenatal y los equipos que asisten a las usuarias durante la internación en las distintas maternidades. El plan de partos es una herramienta que surge en los años 80 como un documento escrito que la usuaria... Sí. El plan de partos debe estar presentado previo a la internación, debe ser construido, previo a la internación, y en el momento de la internación muchas veces se ha presentado ya sea por los equipos de puerta de las distintas maternidades o hacia los equipos asistenciales en la guardia. Otra fuerte recomendación es poder brindar a las usuarias medidas para aliviar el dolor, ya sean farmacológicas o no. Pueden ser duchas, si son de inversión tiene mejor resultado, pero si no, ducha en sí mismo es una gran herramienta, masajes, el uso de balones, cambiar la posición, cualquier conducta que sirva para aliviar el dolor durante el proceso está fuertemente recomendada porque se ve que acorta los tiempos y mejora la experiencia de las usuarias. El uso de analgesias, o sea, de métodos farmacológicos, también son recomendados en los casos en donde se pueda contar con los mismos. Movilidad. La movilidad durante el trabajo de parto. Las estoy mostrando con esa usuaria que está sentada en una pelota y que está agregándole movimiento a su trabajo de parto.
La movilidad también es una fuerte recomendación. El control de la salud materna, de la salud fetal, perdón, con auscultación intermitente. Se ha visto que el uso de el monitor fetal en forma continua, cuando no hay una real indicación para hacerlo, aumenta el intervencionismo, aumenta la medicalización y no mejora los resultados neonatales. Por esta razón es que la forma correcta de la valoración de la salud fetal durante el trabajo de parto, en esta etapa, siempre y cuando no haya ningún síntoma que nos hable de alguna señal de que el proceso se está desviando de la normalidad, es mediante la auscultación intermitente. ¿Qué vamos a recomendar también fuertemente? La reducción de los tactos vaginales. Se recomienda no realizarlos antes de un periodo de 4 horas, a no ser que se haga presente alguna señal que nos cambie el cuadro clínico. Y en el caso de tener que realizarlos, tener presentes las preferencias de la usuaria, tener paciencia y no realizarlos durante la contracción si genera una incomodidad para la mujer. Útero estimuladores o de la rotura de membranas para corregir la dinámica uterina en caso de que los tiempos se vean alargados. ¿Cómo los vamos a valorar? Si bien el partograma no es una herramienta que se recomiende, tenemos que ver que si dejamos pasar 4 horas, realizamos tacto vaginal, la salud fetal y la salud materna está bien y la progresión si la usuaria se encuentra cursando la etapa activa del trabajo de parto y la dilatación cervical no progresó, en estos casos es en donde la recomendación es corregir esta dinámica y corregir esta situación mediante la rotura de las membranas y el uso de oxitocina. Para la segunda etapa del parto, ¿cuál es la segunda etapa del parto? Recordamos, según la guía NICE, comienza con la dilatación completa y termina con la expulsión del recién nacido. También está marcada por una fase lenta, una fase pasiva y una fase activa, y el cambio de una fase a otra lo da la aparición de las contracciones uterinas tipo pujo. ¿Qué es lo que no recomendamos en esta etapa? La posición de litotomía para la asistencia al nacimiento, el uso rutinario de la episiotomía, y en cuanto a la maniobra de Christeller y los esfuerzos de pujos dirigidos, la evidencia científica es controvertida. No muestra ni que tenga mejores beneficios o que no los tenga. ¿Qué es lo que sí vamos a recomendar? Y volvemos a las imágenes para poder retenerlos mejor en la memoria. Vamos a volver a recomendar el uso del consentimiento informado, que en esta etapa muchas veces es verbal, porque no vamos a interrumpir la asistencia o el proceso como se está dando para hacer firmar un papel, pero siempre informar sobre los procesos, los procedimientos o las terapéuticas que se plantean es la mejor práctica para este momento. Estimular las posiciones verticales para la realización del pujo y también para la asistencia del nacimiento. También el acompañamiento continuo de una persona, como se muestra ahí, la auscultación y el control de la salud fetal mediante la auscultación intermitente, también es una recomendación fuerte. En caso de contar con una camilla en donde se pueda fomentar la asistencia del parto en una posición vertical, sería lo ideal. También se puede contar con un banco de partos, y si no se puede hacer para la asistencia del nacimiento propiamente dicho, también es una recomendación fuerte para atravesar esta etapa, o sea, para el periodo en donde se realizan los pujos. ¿Cuál es la recomendación más importante, diría yo, para este momento? Es generar un ambiente íntimo, propicio y un ambiente cómodo para la usuaria. Sabemos que esta foto que nos está mostrando acá, he estado en un hospital de asistencia pública, en donde lo que traté de comunicarles y de mostrarles en la misma, es que podemos transcurrir esta etapa con total calma, valorando la salud materna y la salud fetal, pero no agregando estrés a la misma ni pretendiendo cortar los tiempos. Podemos esperar que el parto simplemente suceda, y si no hay nada que encontremos que altera, que se sale de la normalidad o que altera el proceso en sí, lo ideal es generar este ambiente para que los tiempos se acorten y para que la experiencia sea buena para la usuaria y su familia. ¿Cuáles son las recomendaciones para la tercera etapa del parto? La tercera etapa del parto, recordamos, según la guía NICE, es la que comienza con la expulsión del feto y termina con la resolución del alumbramiento. Acá
vamos a tener recomendaciones, ya sea a nivel de la asistencia de la madre y a nivel de la asistencia del recién nacido. ¿Qué recomendamos para la mamá? Valorar el bienestar general según la guía clínica ministerial vigente. En caso de adoptar una posición vertical, lo recomendable para esta etapa es volver a colocarla en una posición en decúbito dorsal. La valoración del canal de parto con una correcta luz y una valoración detallada del volumen de sangre que está perdiendo la madre. También se recomienda administrar medicación enterotónica, profiláctica, para disminuir la hemorragia posparto, y que en este mismo ambiente, en esta misma etapa, se inicie de forma precoz la lactancia, independiente de cuál sea la vía del nacimiento. Para esta etapa también recomendamos, igual que para cualquier momento del proceso asistencial, el acompañamiento continuo. Hacemos hincapié aquí en las usuarias en que cursan su nacimiento a través de una cesárea. Es muy importante que el acompañamiento se dé en todo el proceso, y que de un familiar o de la persona que la usuaria así lo decida, también en los nacimientos por cesárea, la presencia del acompañante mejora la experiencia para la misma, ya sea durante el nacimiento propiamente dicho y en esta tercera etapa, en donde muchas veces después de que se produce el nacimiento se retira al acompañante de la sala y vuelve a quedar la usuaria sola. Es una fuerte recomendación que ya sea la vía del nacimiento vaginal o cesárea, siempre presente un acompañante para esta etapa, también en esta tercera etapa. ¿Cuáles son las recomendaciones que vamos a realizar en torno a la asistencia del recién nacido? Previo al nacimiento, la comunicación y discusión entre los equipos obstétricos, pediátricos y neonatal. La presentación del pediatra y neonatólogo previamente al nacimiento con la familia, que explique las etapas de transición y la adaptación del recién nacido, así como también los procedimientos a realizar. También se recomienda que el lugar de la asistencia neonatal sea justo ahí en el mismo espacio a su familia, y si no se da la posibilidad en la planta física, que sea en un espacio próximo en donde la usuaria pueda llegar a visualizar las maniobras y lo que se está realizando al recién nacido. Verificar que en el ambiente de la sala de nacer haya una buena iluminación, un acondicionamiento técnico y acústico, una existencia de equipamiento y material necesario para la asistencia del recién nacido. También está recomendado fomentar el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido, y esto es muy importante tenerlo presente, que también se dé independiente de la vía del nacimiento. También en las cesáreas es una fuerte recomendación realizar contacto piel con piel entre el recién nacido y la mamá. Realizar la ligadura oportuna del cordón no antes de los 30 o 60 positivas. Se sugiere posponer las medidas antropométricas, profilaxis oftálmica, la administración de vitamina K, para favorecer el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido. Y no se recomienda realizar de forma rutinaria procedimientos invasivos como el pasaje de sondas orogástricas o rectales, aspiración nasofaringea, bucal. Se recomienda valorar el cuadro clínico, los datos extraídos de la historia clínica materna que sugieran la necesidad de realizar estos procedimientos o no. Y en caso de hacerlos, informar a la usuaria y al acompañante que esté presente por qué razón se hace y cuál es el procedimiento en sí. Ahí vemos algunas imágenes en donde el contacto piel a piel se dio no solo en un parto vaginal normal, sino también en una cesárea. ¿Cuáles son las recomendaciones para la etapa puerperal ligadas a los equipos de gestión clínica? Vamos a valorar el bienestar materno según la guía clínica ministerial vigente, a brindar apoyo emocional a la madre y su acompañante, a recomendar la lactancia exclusiva en caso de que no haya contraindicación para la misma, asesorar sobre los cuidados del recién nacido y brindar herramientas que fomenten el autocuidado. Terminando con las recomendaciones a los equipos de gestión clínica, vamos a comenzar con las recomendaciones a las instituciones asistenciales. En general, tenemos que tener presente que si no se encuentra alineado el pensamiento de los distintos actores, difícilmente se llegue a evaluar, se llegue a la usuaria y a su familia los beneficios de esta propuesta asistencial. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy necesario que los técnicos y los tomas de decisiones de los distintos
de los distintos prestadores de salud estén interiorizados con esta nueva propuesta asistencial y realmente vean sus beneficios tanto para los usuarios como para el propio sistema, para la sustentabilidad del sistema en sí. Si no contamos con el apoyo de los directivos y de las gerencias, difícilmente podamos llevar adelante este cambio en nuestras vidas. Tenemos que tener presente que la propuesta asistencial institucional debe estar comprometida con el cambio en el modelo asistencial, que los sistemas de comunicación deben ser efectivos y eficientes entre los distintos niveles de gestión, o sea, la macro, meso y la microgestión. Propuesta de capacitación continua que debe estar dirigida a los distintos niveles de gestión. Debemos definir procesos asistenciales, protocolos y pautas de servicios, definir los distintos roles y los perfiles asistenciales y construir un sistema de continua valoración de la calidad asistencial. Si tomamos en cuenta todas estas consideraciones, seguramente nuestros directivos puedan realizar este cambio en el modelo asistencial. Lo que vemos aquí es una sala de nacer, esto es un prestador público a nivel uruguayo, en Montevideo se encuentra, en donde vemos esta sala que ha pasado por muchos cambios, esta es la que funciona actualmente, que tiene todo lo necesario. Es un espacio amplio, en donde hay un espacio para el acompañante y hay un espacio para que la usuaria pueda deambular y cambiar de posición. Cuenta con una cama de partos que permite la asistencia de los nacimientos en forma en vertical, cuenta con elementos para la recepción del recién nacido, cuenta con un baño privado que tiene a la disponibilidad ducha para realizar baños y una adecuada ventilación, que es una sala de nacer que pretende enfocarse en un ambiente hogareño, nos muestra una sala de nacer que a simple vista parece una habitación normal, sin embargo cuenta con todos los elementos necesarios para la asistencia de la usuaria y de la mujer y de su recién nacido. Y también tenemos esta otra sala de nacer que es lo ideal, un poco menos sofisticado, pero sí cuenta con todo lo necesario para esta propuesta asistencial. ¿Qué es lo mínimo que debemos de tener en una sala de nacer para considerarla como tal? Debemos de contar con una cama articulada para la asistencia de los partos, con posibilidad de asistencia al nacimiento en posición vertical o semisentada. Debemos de contar con una barra de sostén vertical para promover la asistencia de los nacimientos de forma vertical. Es práctico para el usuario contar con una barra de sostén, por eso es que es importante considerarla en este planteo asistencial y en estas nuevas salas. Un poco de parto, silla de parto, ducha, de ser posible disponer con baños de inversión, un área para la deambulación, el espacio físico para los acompañantes, todo lo que ya habíamos nombrado. Para la etapa puerperal, que necesitamos que tengan en cuenta los tomadores de decisiones, que debemos de contar dentro de lo posible con las condiciones ideales, dentro de lo posible que se den presentes son una sala individual y, de no ser posible una sala individual, una sala que, si es compartida, permita cuidar la intimidad de la usuaria y de su acompañante durante este proceso. La colocación de un biombo o de una cortina, algo que permita que la usuaria pueda descansar y pueda tener su intimidad en este proceso, que si bien es un proceso que es una internación corta en las distintas instituciones, porque de tener una evolución normal se puede plantear el alta después de las 36 horas, en partos vaginales y después de las 48 horas en partos que se asistieron por cesárea. Es muy importante que la usuaria durante esta etapa cuente con una propuesta hotelera que le pueda brindar comodidad e intimidad. Para eso también necesitamos una cama de internación sanitaria cómoda para la usuaria y una cuna para que el recién nacido descanse, un servicio sanitario que sea de uso solo de esa habitación y un espacio para el acompañante. Es muy importante tener presente y considerar que el espacio para el acompañante debe darse siempre, si no se hace difícil poner en práctica la presencia del acompañante. Y bueno, llegamos a esta última etapa, a este pequeño plan de acción que pretende ser una herramienta para las tomas de decisiones de los distintos centros asistenciales.
para que valoren sus servicios tal cual lo tienen actualmente y puedan caminar hacia una propuesta asistencial que tenga como modelo de atención una propuesta humanizada y respetada del nacimiento. Lo que les planteamos que en primer lugar es bueno realizar una evaluación institucional, una evaluación que nos permita establecer la brecha. ¿Cuál brecha? La que tenemos en la propuesta asistencial actual y la propuesta asistencial que queremos alcanzar. De esta forma, para realizar un diagnóstico de situación, se aconseja que los directores técnicos de las distintas maternidades valoren a través del continuo del proceso asistencial en todas sus etapas qué tan cerca estamos de tener las herramientas para poder brindar esta propuesta asistencial. ¿Qué es lo que tenemos y qué nos está faltando? Ya sea en cuanto a recursos humanos o recursos materiales, incluso hasta los tiempos en que le damos a cada una de las consultas o a cada una de las etapas para que los profesionales realicen las tareas. Esta primera etapa, que es una etapa de evaluación institucional inicial, simplemente pretende sacar una fotografía del lugar que nos pueda mostrar qué tan cerca estamos en algunos aspectos de llegar a esta propuesta y en cuáles otros tenemos que mejorar y tenemos que realmente realizar cambios más profundos. En una segunda etapa, le decimos que luego de tener el diagnóstico de situación, realicen una elaboración de un plan de acción en base a las guías nacionales e internacionales. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a formular objetivos, siempre pensando en alcanzar esa propuesta asistencial que tenemos como meta. Vamos a construir indicadores y a proponer metas, a generar protocolos asistenciales de actuación, si ya tenemos algunos existentes, los vamos a actualizar y de no contar con ellos, los vamos a realizar. Vamos a identificar los equipos, la gente que tiene que actuar en la creación de los distintos protocolos y luego los vamos a poner a trabajar para que generen un protocolo asistencial que permita que esta propuesta asistencial se haga de igual forma en los distintos horarios, en las distintas guardias y en los distintos lugares de asistencia. Que no pase a ser un cambio individual de cada persona, sino que pase a ser una política institucional en donde si contamos con un protocolo de actuación clínica, los distintos técnicos y los distintos integrantes del equipo deben apegarse al mismo evitando así distintas versiones de una misma propuesta asistencial. ¿Qué va a hacer en una tercera etapa? Luego de que tuvo el diagnóstico de situación, fijó sus objetivos, sus propuestas, sus metas y tiene sus protocolos asistenciales construidos en pro de llegar a esta propuesta asistencial, va a colocar en cierto periodo de tiempo una implementación de estas acciones. Va a implementar estas prácticas y actitudes para una asistencia institucional humanizada y respetada del nacimiento. Durante este proceso, es muy importante que se involucren a todos los actores, pero a todos los actores, todas las personas que tengan contacto con esa usuaria en todo el continuo de asistencia, deben estar involucrados conociendo esta nueva propuesta y llevando adelante desde su aspecto y desde su granito de arena que colocan en ese continuo asistencial, tomando en cuenta los cambios para una nueva propuesta. ¿Qué vamos a hacer en el cuarto lugar? A monitorizar los resultados. Terminamos con este tiempo, este periodo de prueba. Vamos a valorar todos los indicadores que planteamos en este plan de acción y mediante la valoración de los indicadores vamos a ver si realmente alcanzamos esas metas. Si no alcanzamos las metas, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a pasar al último paso en donde si alcanzamos las metas, el plan de acción va a pasar a ser un plan definitivo, ya va a dejar de ser un plan de acción para ser un plan de una propuesta asistencial, que va a tener en consideración todo lo que se elaboró y lo que se puso en práctica para poder llevar adelante el plan de acción. En caso de no haber alcanzado las metas propuestas, lo que vamos a hacer es reformular la propuesta y ver en qué aspectos nos faltó trabajar y en qué aspectos debemos sensibilizar más o debemos realizar mayor hincapié para poder llegar a esta propuesta asistencial. Estos 5 pasos tienen en el documento, en cada uno de ellos marcado cuáles son las actividades a realizar y quiénes son los responsables de participar en las distintas actividades. Pretende ser una herramienta que pueda llevar adelante este cambio en el modelo asistencial.
Bueno, les agradezco por la atención, espero que esta presentación sea de gran ayuda y va a quedar disponible en el canal de YouTube del Ministerio para ser utilizada en cualquier momento que así lo